Me está por prender fuego el único velador que tengo y arrancamos el vivo de hoy dando muestras de la pobreza en la que estamos sumergidos. Espero que esto no vaya a explotar porque si explota me explota al lado de mi cara. Pero bueno, arrancamos el vivo de hoy. Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos una vez más en vivo hoy día. La mañana fue un vivo distendido. Iban a ser 15 o 20 minutos, fueron 2 horas. Perdón por eso. Pero bueno. Eh, Hoy vamos a estar con Michele. Me acaba de avisar que está viniendo, que está justo con la clase del doctor Sigel, pero como me había comprometido a iniciar 22:30, he decidido ir comenzando yo, exponiendo un poco la introducción al tema, dejando anotar las preguntas que nos quieren hacer. Hoy vamos a estar respondiendo lo que es la doctrina de los testigos de Jehová. Vamos a estar analizando lo que quizás hoy a la mañana para muchos les pareció extraño, ya les parecía extraño a mis queridos llamados alumnos cuando estudiamos a Pablo de Samosata, este primer gran filósofo que va a rotundamente negar la divinidad de Cristo, que luego se va a trasladar a ciertas doctrinas de San Luciano y finalmente van a desembocar en pensadores como Arrio o Eusebio. Entonces, les dije que ciertamente esta negación a la divinidad de Cristo no había fenecido en el Concilio de Nicea, tan solo se transformó en semiarrianos, en arrianos moderados o en arrianos radicales. Hoy vamos a estar viendo parte de esta doctrina, aunque no se reconozcan a sí mismos como arrianos, vamos a ver que hay una participación filosófica. Desde ya anticipo, no es la idea de este vivo, en lo más mínimo, venir a destratar un credo. En todo caso, vamos a analizar filosóficamente su doctrina como tantos pueden analizar filosóficamente el catolicismo y el tomismo o el realismo, que es en gran medida lo que uno sigue. Así que, por favor, también dejen sus preguntas. Vamos a estar con Michele, además apologeta católico. Él ha sido testigo de Jehová, ha vivido dentro de este credo y sabiendo lo que lo conocen a Michele, que es infinitas veces más educado y respetuoso que yo, saben que jamás haríamos una transmisión para destratar a un creyente. Solamente venimos a exponer. Y sobre la exposición quería hacer una introducción para más o menos ir viendo de qué se trata el ser testigos de Jehová. Quiero compartir un segundo pantalla que es lo siguiente. Puse en Google testigos de Jehová. Obviamente va a aparecer primero Wikipedia. Pero primero, si no sé si saben lo costoso que es patrocinar un sitio en Google. Tiene su costo. Lo primero que me salió y entré de curiosidad es Testigos de Jehová soltero, en su página oficial. Esta es la página oficial. Entonces, es lo que entré a ver y dije, ¿qué sucede aquí? Me llamó mucho la atención esto, porque es como que uno se podría crear un perfil de Testigos de Jehová. Lo tenemos en inglés, lo podemos poner en español si queremos, donde uno podría poner el rango etario y decir, bueno, soy hombre y estoy buscando, bueno, una mujer que sería la natural, más si estamos hablando de un espacio creyente, o podría estar buscando otro hombre o una mujer o solamente un hombre. Y ahora lo que me llama la atención es, supongamos que yo me creo un perfil de un hombre que busca un hombre. A ver, de 18 años, bueno, eso lo comprendo. Hasta los 100 años. Bueno, si alguien tiene 101, quedó fuera del Tinder de Testigos de Jehová. Pero me llama la atención cómo lo presentan. Dice, y Jehová Dios pasó a decir, no es bueno que el hombre continúe solo. Voy a hacerle una ayudante como complemento de él. Miren, yo no soy un gran lector de la Biblia, pero por lo pronto les puedo asegurar que eso no dice Génesis. Y no me interesa aquí si vamos a la traducción de la Biblia latinoamericana, si vamos a la traducción de Reina Valera o la que ustedes deseen. Les puedo asegurar que eso no dice el Génesis. Pero lo que me llama la atención es desfigurar el Génesis para crearte un Tinder de testigos de Jehová donde un hombre podría buscar a otro hombre. Estas son las cosas que a veces yo digo,
justifican pagar internet, les digo la verdad. Estuve toda la tarde pensando, les presento a ustedes ahora la doctrina, la filosofía, pero como lo vamos a hablar ahora con Michele, que ya está aquí, pedí simplemente iniciar con un momento jocoso, no lo voy a tomar como una falta de respeto, pero digo, me causó cierta gracia esta presentación, que el primer link al que me mandan es una desfiguración del Antiguo Testamento y encima para crearse, no un Tinder, un Grindr, porque aquí estamos viendo que podemos crear un match entre un hombre y un hombre. Así que bueno, aclarado esto, ya pasando el momento de risa, estamos con el gran profesor Michele Marincolo, profesor y amigo además, yo al menos lo considero amigo, espero algún día honrarme con su amistad él hacia mí. Y qué gusto tenerlo una vez más aquí. ¿Cómo estás, Michele? ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias. Y pues yo muy bien. Un saludo también a todo el público. Un honor poder estar aquí de nuevo. Bueno, vamos a ir saludando rápidamente a todos los que están conectados, en particular al doctor Daniel Siegel, que están dando el curso de Filosofía para la Batalla Cultural junto a Michele. Qué buen proyecto realmente. A Flor Desi, a Pili, que ya vamos a leer algunos comentarios, algunas preguntas, Ismael, a todos los que están, José López, Luis, son mucha gente, se ve que el tema les ha interesado. Pero bueno, más allá de este pequeño, no digo, no quiero que suene como un chiste, como una burla, sino que me llamó mucho la atención esta especie de Tinder. Michele, usted me dijo que había sido en su momento testigo de Jehová, si mal no me equivoco, o al menos que proviene de una familia de testigos de Jehová. Correcto, correcto. Sí, sí. Yo pues nací en una familia de testigos de Jehová y lo fui hasta la adolescencia, más o menos los 16 años y algo. Entonces, digamos, conozco bastante bien todo el mundo. Pues traté también de progresar en este movimiento, en esta secta, y llegué a bautizar y todo. O sea, no es que, digamos, era de esos que, como también los hay en el catolicismo y en cualquier otro tipo de sistema de, digamos así, que tenga que ver con un tipo de religión, que son solamente pasivos, ¿no? Que se quedan mirando desde lejos y no se involucran en nada, sino que pues precisamente traté de involucrarme en todo lo que pude. Bien, vamos a ir entonces parte por parte, porque ya me están bombardeando con preguntas. Pero bueno, primero lo que nos ayuda a sostener el espacio. Dios te bendiga, Naum. Estamos en una treintena especial también por él y por Flor Desi. Dios te bendiga, Martín Laurido. Gracias por acompañarme, amigo querido. Dios te bendiga, Rosy. Vamos a empezar entonces por tu recorrido antes de llegar a las doctrinas de fondo. Yo creo que sería interesante. No quiero entrar en su vida personal, Miquel. Quiero que sí vayamos viendo algunos puntos donde toquemos la filosofía, pero en el orden cronológico de una persona común que ingresa a ser testigo de Jehová, para comprender más cercanamente la filosofía. A mí me gusta enseñarlo así, que veamos de cerca la filosofía en la vida práctica, no como algo tan lejano y abstracto. Entonces, qué curioso, porque justo aquí usted habla del bautismo. Y entonces había una Ujú. pregunta aquí que me llamó mucho la atención. Yo creo saber la respuesta intuitivamente y prefiero que la dé usted. Y se me perdió la pregunta, pero era básicamente lo siguiente. Sí, la UM nos hacía la pregunta, aquí está. ¿El catolicismo acepta el bautizo de los testigos de Jehová como válido? Acá No, viene la gran cuestión. Le dejo a usted la respuesta. no, no, para nada, porque el bautismo de los testigos de Jehová es un bautismo que no está hecho. A ver, digamos que es problemático porque lo hacen en teoría en el nombre de la Trinidad, pero no formalmente. ¿En qué sentido? En el sentido de que usan la fórmula trinitaria que encontramos en el Evangelio según San Mateo, ¿no? Entonces, o sea, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no entienden el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo como una Trinidad, sino que entienden que el Padre es Dios, el Hijo es digamos, un ente creado, el primero, ¿no? La primera criatura de Dios, y el Espíritu Santo, en cambio, sería solamente una fuerza, digamos, como una especie de fuerza mística de Dios, como, no sé,
para nosotros que vivimos, digamos, también en la materialidad, ¿no? En la física, la fuerza es, digamos, una capacidad, la capacidad de trabajo que pueda tener una, digamos, cualquier cosa, ¿no? Pues digamos que análogamente el Espíritu Santo sería algo parecido para Dios. Por lo tanto, no es válido ese tipo de bautismo en el cristianismo. De hecho, ellos ni siquiera se pueden ser considerados cristianos. Bien, y acá vamos a empezar entonces a entender este punto. Previamente tengo que saludar a Lopi María, Dios le bendiga, igual que a Luis Hernández que nos acompaña siempre. Acá dejamos la perlita. Vamos a empezar antes de ver cómo trabajan, cómo se dividen, porque un poco estuve investigando al respecto. Pero vamos a ver lo que muchos queremos escuchar. ¿En qué cree un testigo de Jehová? Ya Nahum nos está dando una pequeña pista porque estuvo muy atento a la clase de esta mañana. Me acuerdo que Miquel le puso en el chat a todos los compañeros, estén atentos cuando vimos a Arrio esta mañana, la filosofía de Arrio, que dijo que se van a llevar una sorpresa esta tarde. Pero bueno, ya anticipamos demasiado quizás. Querido profesor, ¿en qué cree un testigo de Jehová? Bueno, un testigo de Jehová cree en Jehová, justamente, ¿no? Que sería Dios, sería el nombre que tiene, ¿no? Que viene justamente del tetragramatón desde el Antiguo Testamento, o sea, esas 4 letras, ¿no? Y, H, W, H, que los judíos, digamos, no lo pronunciaban ni siquiera, trataban cuando, por ejemplo, ellos leían el Antiguo Testamento, ¿no? De evitar pronunciarlo y por lo tanto, pues lo sustituían por Señor en hebreo Adonai, y él entonces sería el Padre, y él es Dios, Dios eterno, increado, todopoderoso, etcétera, ¿no? O sea, todos los diferentes atributos que nosotros también como cristianos le solemos, digamos, dar a Dios, solemos predicarlos de él. El Hijo, en este caso Jesús, sería la primera criatura, como decía antes, y esto es, pero digamos, un poco raro de explicarlo también, porque si ellos beben mucho del arrianismo, básicamente ven a Jesús como una criatura espiritual que existe desde el primer momento, por lo tanto, como ente espiritual, y que finalmente termina encarnándose. O sea, hay una encarnación parecida a la que nosotros entendemos por encarnación, pero nosotros entendemos por la encarnación de Dios mismo, ¿no? De la segunda persona de la Trinidad en particular. Mientras que en cambio los testigos de Jehová con esta encarnación entienden que no es Dios quien se está encarnando, sino precisamente, digamos, su criatura más elevada, más noble, más sublime, ¿no? Y que pues tiene que venir precisamente a salvar, a salvar al mundo, pero no como el Salvador per se, no siendo el Salvador per se, sino como siendo, digamos, un Salvador como instrumento, porque de hecho ellos no ven a Jesús como tal, como el Salvador, porque el Salvador es Jehová, mientras que Jesús entonces pasa a ser, digamos, causa instrumental de tal salvación. Digamos, análogamente, para poder entender más o menos este modo de pensar, podríamos reflexionar en el papel de Moisés, ¿no? Cuando él saca al pueblo hebreo de Egipto, según el relato del Antiguo Testamento, en el Éxodo, digamos que se podría decir en cierto sentido que Moisés es el Salvador, pero no lo es en sí, ¿no? No es en sí mismo, no es la fuente de la salvación del pueblo de Israel, de esa liberación, sino que solamente es el instrumento, pues, digamos que del que Dios se vale para poder llevar a cabo digamos, tal objetivo. Y pues, y como decía, el Espíritu Santo terminaría siendo esta especie de fuerza en virtud de la cual Dios obra en toda su creación. Luego aceptan una especie de principio de sola escritura, aunque no es, digamos, tan sola escritura. ¿En qué sentido lo digo? Sola escritura normalmente para un protestante tiene que ver con reconocer
a la Biblia como su, al menos, digamos, su autoridad máxima. Podría haber otras autoridades, por así decirlo, pero pues, como por ejemplo podrían ser los pastores y bueno, otra gente, pero la Biblia termina siendo la autoridad máxima. Esto implica que, por ejemplo, si un pastor empezara a predicar desde el púlpito que, por ejemplo, o sea, vamos a decir una tontería, ¿no? Para que se entienda que Dios no existe en realidad, entonces el protestante podría levantarse y decir, no, no, mira, aquí la Biblia dice que Dios existe, entonces, pues, o dejas de predicar tal cosa o te vas de aquí, porque, o si no me voy yo y me voy a buscar otra comunidad, ¿no? En la cual congregarme. Mientras que, en cambio, para el testigo de Jehová, pese a que sostienen que la Biblia es su autoridad máxima, en realidad ellos tienen, digamos, un tipo, una especie de magisterio parecido al magisterio del catolicismo, que es justamente, digamos, eh, son los llamados ungidos o el cuerpo directivo de los testigos de Jehová. Es decir, aquellos que básicamente son las cabezas, ¿no? Que los testigos de Jehová son también tienen una estructura piramidal, tienen, digamos, unos mandamás que están en a la cabeza y luego, pues por debajo, todos los otros, todas las otras personas en diferentes niveles, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de magisterio es quien se encarga precisamente de legislar y de interpretar. Por lo tanto, no es, digamos, solo escritura como tal, como ellos suelen pensar, sino que tienen este tipo de magisterio, ¿no? Estas personas que precisamente son parte de pues un número que se da en el libro del Apocalipsis, 144.000 ungidos, que serán aquellos que estarán en el cielo con Dios, mientras que en cambio el resto de los testigos de Jehová, después de la segunda venida del Señor, poseerán la tierra, por lo tanto ellos vivirán aquí, en la tierra, en este planeta renovado, restaurado, mientras que en cambio tales 144.000 ungidos y escogidos eh, estarán en cambio en el cielo con Dios. Bien, ahora, algunos de estos 144.000 que fueron escogidos, digamos, antiguamente, ya han muerto, por lo tanto, están aguardando, están esperando a que Dios, pues, precisamente les permita el poder reinar con Él en el cielo. Pero hay otros que todavía están vivos y algunos que, dicen ellos, probablemente falten, ¿no? Para digamos, terminar este número, ¿no? Específico de 144.000 personas. Algunas de estas, como digo, son estos mandamás que están vivos en la actualidad, son estos mandamás de la organización. Y por lo tanto, como digo, son ellos los que van dirigiendo, interpretando. ¿Por qué? Porque ellos son aquellos que tienen un tipo de vínculo o relación especial con Dios por la cual reciben, digamos, son iluminados y de esta manera pueden precisamente decir, bueno, hay que entender la Biblia de este modo o la tenemos que entender de esta otra manera. Voy a poner un ejemplo, digamos, muy conocido para que se pueda entender. Por ejemplo, ¿no? No recuerdo el año exacto, pero si no estoy mal, hasta la década de los años 80 del siglo pasado, para ellos no era pecado fumar, ¿no? Fumar cigarrillos. Estaba bien. O sea, a lo mejor no lo aconsejaban, pero no era pecado. Pero a partir de, como digo, bueno, este año en concreto, que ahora no lo recuerdo, se me escapa, ellos reciben una nueva, digamos, iluminación por parte de Dios. Hay un nuevo entendimiento, así es como ellos lo llaman, y en virtud del cual determinan que de ese momento en adelante fumar cigarrillos es un pecado. Y por lo tanto, pues ningún testigo de Jehová puede fumar cigarrillos desde ese momento en adelante, en virtud de este nuevo entendimiento que Dios antes no les había dado, pero que en ese momento sí se lo concedió. Entonces, esto es, digamos, más o menos, son las creencias principales y el modo en el que está estructurado la organización, porque bueno, también tal estructuración es parte precisamente de las creencias fundamentales de los testigos de Jehová, porque si alguien les dijera que tales miembros del cuerpo directivo, ¿no? O sea, estos ungidos, parte de este número, 144.000, por ejemplo, no puede ejercer tal poder, entonces pues estaría uno justamente atentando en contra de una de las creencias fundamentales de un testigo de Jehová.
Bien, vamos a ir por parte porque nos están bombardeando con preguntas. Sean pacientes. Tengo que primero, no sé si lo ves Luis Hernández antes, Dios te bendiga, gracias por apoyarnos siempre en los vivos. Saludo a mi amiga Sandra, que espero vernos este año en México. Dios te bendiga muchísimo. Vamos a llegar al tema de las profecías, tranquilos. Sean pacientes. Saben que la filosofía es como la cocina y el amor, se hace a fuego lento siempre. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Gracias, Michele, por esta pequeña introducción a las creencias. Yo te digo, te hago un comentario rapidísimo, si me lo permites, es que veo que la doctrina, no estoy hablando todavía de los testigos de Jehová, sino la doctrina, este cuerpo filosófico, me recuerda a Pablo de Samosata y me recuerda a Arrio. Me recuerda principalmente al monarquismo, es decir, no es que no creen en Dios, quiero ser honesto con mis enseñanzas. No es que el testigo de Jehová no cree en Dios. Al contrario, yo les dije, para el católico, no puedo hablar de una fe que no conozco, por eso invitamos a especialistas, que acabo de ver que alguien te felicitó recién y quiero resaltar el comentario, digamos, ¿no? Pero para el católico, las herejías, de hecho, no puedo decir si todas, les puedo asegurar que la mayoría surgen de la sola escritura. Muchas herejías, por ejemplo, la de los arrianos. Los arrianos lo que hacen es una interpretación literal de unos determinados pasajes y no están dispuestos a aceptar una interpretación de otra autoridad. Entonces dicen, para nosotros es mi relación directa con la palabra de Dios y la palabra de Dios literalmente me presenta esto. Esta mañana con los alumnos, cuando vimos a Arrio, no dijimos es una hereje, dijimos pensemos como Arrio. Y le hice a mis alumnos leer 3 pasajes de tantos, solamente con 3 pasajes le dije, lean esto sin tener en cuenta el magisterio, la tradición, la autoridad, la conexión con otros pasajes bíblicos. ¿Y qué es lo lógico? Si yo agarro la sola escritura en el sentido de la literalidad exclusiva, para que no se malinterprete como una lucha con otro credo, si yo tomo solamente la palabra de Dios a mi único entendimiento y la utilizo analizándola desde la lógica aristotélica, pura y dura, por eso dije, el cristiano en realidad tiene un poquito más de platónico de lo que muchos creen y no es tan aristotélico como muchos creen. Porque si yo parto del principio de no contradictorio y digo que Dios es uno y un ser supremo, uno no es igual a 3. Uno es uno. Y 3 es 3. Y 3 es no uno. Y uno no es 3. O sea, entonces, ¿qué sucede? Esto es muy complejo, ya lo vamos a ver con mis alumnos cuando lleguemos a San Atanasio, a San Ambrosio, cuando lleguemos a San Basilio. Esto es presentar, digamos, presentar esto. El monarquismo, como han visto algunos en mi clase de Pablo Samosata, yo les dije, el monarquismo no fue una herejía del siglo II y del siglo III. El monarquismo, tanto modalista como adopcionista, pervive al día de hoy. Algunos les llamaron arrianismo, otros les llaman testigo de Jehová. Pervive. Esto es lo que yo intento explicar. Pero bueno, aquí viene una pregunta para usted, Michele, sobre lo siguiente. Acá me gustaría saber. Usted me está explicando en qué creen los testigos de Jehová. Vamos por parte. Antes de entrar en si ellos pueden participar en una guerra, la transfusión de la sangre, o pueden iniciar una bandera, ya vamos a llegar a esa parte que es la que quizás muchos conocen. Pero, ¿usted se acuerda más o menos quién fundó esta religión y cómo se fue estructurando y esparciendo por el mundo? ¿O tiene más o menos esos datos? Si no, le ayudo si quiere. Sí, sí, claro. A ver, el fundador es como tal, pese a que ellos no sostienen, ¿no? Al menos formalmente, que haya un único fundador, sino que ellos hablan de un grupo de personas que empezaron a reunirse para estudiar la Biblia, que de hecho así se hacían llamar al inicio, ¿no? Los estudiantes de la Biblia, y que pues de ahí digamos que destacó uno en particular, en realidad este uno en particular parece ser justamente el fundador, es decir, Charles Taze Russell. Es alguien que además
antes, o sea, él hasta ese momento era de hecho protestante. Si mal no recuerdo ahora, me falla, tengo un pequeño lapsus, pero estoy casi seguro que él era presbiteriano. Sí. Y pues de ahí, pues perfecto. Entonces luego él empieza a estudiar entonces la Biblia a su manera, se reúne con este grupo de personas y pues nada, termina él entonces fundando, siendo de hecho el primer editor de la famosa revista llamada, conocida como Atalaya. Él es el primer editor y nada, bueno, de ahí en adelante él empieza a montar, digamos, toda la estructura de este movimiento y, bueno, movimiento secta, porque en realidad termina siendo una secta en ambos sentidos de la acepción de la palabra, ¿no? O sea, secta, pues, digamos, se puede hablar de una secta al menos en dos sentidos, ¿no? En un sentido religioso, en un sentido psicológico. El sentido religioso hace referencia cuando precisamente un grupo de personas se comienza a negar, digamos, algunas creencias fundamentales o dogmas de esa religión y pues abraza a otros. Y también pues se puede hablar de una secta en un sentido psicológico, que es, digamos, en la actualidad el sentido con el que más se suele usar este término, ¿no? Entonces ahí es cuando se crean estas que son en realidad como muy violentas y muy nocivas para las personas, y los testigos de Jehová, pero terminan siendo secta en ambos sentidos, porque como digo, tanto su fundador, que era presbiteriano, eh, precisamente se aparta de estas raíces presbiterianas, que bueno, que ya en un principio se habían apartado de las raíces católicas, y luego pues termina precisamente formando un grupo estructurado de tal manera que pues precisamente se da, en la que se da toda esta manipulación sobre las personas para que puedan permanecer en esta secta. De hecho, es bastante difícil que un testigo de Jehová deje de ser testigo de Jehová en virtud de esta manipulación que ha sufrido y de la cual lamentablemente no es ni siquiera consciente de estar sufriendo, de estar padeciendo. Agradeciendo enormemente a nuestro amigo Gamaliel, es pastor y está en nuestras clases y nos apoyamos mutuamente y aprendemos todos de todos. Además, él le tocó dar clases, de hecho, una vez que me tuvo que sustituir a mí en un autor. Esperemos que el resto de los alumnos también se animen alguna vez a darme una mano, porque si no es un desgaste muy grande para mí preparar tanto las clases. Un palo para todos voló ahí. Muchas gracias, Gamaliel. Dios te bendiga. Está nuestro amigo Jesús Ferreira, que cuando desee puede ingresar tranquilamente, porque él también conoce de cerca los testigos de Jehová. Y acá quiero entrar un tema porque no quiero caer en la típica de, bueno, a ver, después vamos a hablar de esto si hay tiempo, de por qué no pueden donar sangre o por qué no pueden izar una bandera. Esto son detalles que lo podemos ver al último si queda tiempo. Pero, Michele, quiero ir a un tema más profundo, si me lo permitís, y quiero saber, me Claro. llamó mucho la atención esto que dijiste. ¿Por qué cuesta que un testigo de Jehová deje de ser testigo de Jehová? Y te lo pongo en contexto. Yo conozco muchos conocidos míos, lamentablemente, digo, para mí fue triste, pero que han abandonado la Iglesia Católica y sus vidas no tuvo ninguna complicación. Y conozco evangélicos que se han hecho católicos, católicos que se han hecho evangélicos, con los que uno sigue manteniendo diálogo. Y si bien es un cimbronazo dentro de su alma el cambio del credo, o sea, tampoco es que se sintieron alguna vez obligados. Los únicos que yo conocí que han entrado a este canal y que encima lo tuve que dejar en privado por las cosas que se dijeron, que sí tenían conflicto, bueno, el video quedó solamente para Patreon, pero que sí tenían un conflicto y un testimonio muy duro, un testimonio desgarrador por la persecución, fueron los que pertenecían a Luz del Mundo en México. Pero yo lo que no entiendo es esto, los testigos de Jehová, ¿por qué es difícil que lo dejen? ¿Por una cuestión de creencia, de realmente estar convencidos de que esa es la única verdadera religión? ¿O es porque funcionan como luz del mundo, donde empiezan las persecuciones, te quedas sin trabajo, te excluye la familia, te abandonan en todos los espacios, te ridiculizan en las redes? No sé si me doy a entender. ¿Es por la presión del sistema como una secta? ¿O es porque realmente hay una convicción tan íntima que llega a lo más profundo del alma del testigo de Jehová? Uh-huh. Yo diría que es un poco de ambas. Ambas son causas parciales de una causa total.
está, desde luego, la cuestión de la creencia, ¿no? Pero, pues, me parece, al menos a mí, en lo que yo he podido, digamos, experimentar sobre mí, que también lo he podido ver en otros, esa es, digamos, la parte, digamos, es una parte que la hay, no se puede decir que no, pero digamos que es la menos influyente. La que es mayormente condicionante es la segunda que tú mencionabas, esta cuestión luego de las represalias, ¿no? O de la persecución que puede terminar sufriendo un testigo de Jehová. Y además, con respecto a la parte de las creencias, que de nuevo, evidentemente hay también, está también esa razón, pero también hay que ver en qué sentido se entiende, ¿no? Porque es más en un sentido siempre de temor que cualquier otra cosa. Lo voy a explicar. Para el testigo de Jehová, pese a que pues, hay algunos artículos en los que ellos afirmen cosas del tipo que ellos no creen que solamente los testigos de Jehová se salvarán y poseerán la tierra, sino que pues, también puede haber otra gente que pueda, digamos, experimentar tal dicha. En realidad no es así. O sea, de facto, solamente el testigo de Jehová es quien se salva, porque, pues precisamente, digamos, análogamente, ¿no? Nosotros sostenemos que uno tiene que creer en Jesús, ¿no? Lo tiene que confesar como su Señor, como su Salvador. Y bueno, lo ideal sería que fuera católico, ¿no? Que por lo tanto, bueno, que viniera a ser como mínimo hijo de Dios, ¿no? Por lo tanto, por medio del bautismo. Bueno, la cuestión es que hay una serie de cosas que uno dice que, bueno, en virtud del depósito de la fe que tenemos, podemos afirmar que se salvarán estas personas. Aunque finalmente el católico termina diciendo, también, pero dado que la salvación es un misterio de fe, también tenemos que reconocer que pese a que esto es el depósito de la fe que tenemos, pero pues tampoco podemos saber exactamente cómo va a actuar Dios en aquellos casos en los que la persona nunca ha escuchado hablar de Jesús y por lo tanto pues no ha podido ejercer fe en él. Bien. El testigo de Jehová sostiene en la teoría algo similar, pero de facto la gente termina creyendo que solamente el testigo de Jehová se va a poder salvar. Ahora bien, ¿qué es lo que pierde el testigo de Jehová? ¿Qué es lo que va a perder? Pues va a perder precisamente toda esa bienaventuranza que va a tener en el nuevo mundo. El miedo, la tristeza, los dolores, sufrimientos, todas esas cosas que hoy en día se experimentan, son precisamente aquellas cosas de las que se quieren deshacer y no quieren sufrir. Aquí viene también otra creencia, digamos, principal que ellos tienen, la aniquilación. Ellos sostienen una aniquilación de todos aquellos que precisamente pues, no fueron salvados. Entonces, no quieren sufrir tal cosa. Ahora, la cuestión es que se hace mucho hincapié en esta parte, porque, a ver, cualquiera diría, bueno, yo tampoco quiero, me gustaría sufrir tales cosas, ¿no? Y nosotros los católicos, que, por ejemplo, no creemos en la aniquilación, pero pues, sí que sostenemos precisamente la eternidad del infierno para aquellos que mueren en desgracia, uno evidentemente diría, bueno, yo tampoco quiero sufrir tal, digamos, tal condena, ¿no? Por supuesto. Pero una cosa es, digamos, simplemente tenerla como parte del todo y otra cosa es que sea, digamos, parte principal de la razón por la cual uno pues, no puede ni siquiera echar un ojo más allá de esta secta, de lo que se propone en esta secta. ¿Por qué? Porque precisamente usan, digamos, lo que serían las condenas para ejercer una manipulación sobre las personas por el temor, por el miedo. Entonces, esto es algo importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú le quieres convencer a una persona a que se quede únicamente por el miedo a una determinada consecuencia, pues entonces estás ejerciendo un tipo de influencia sobre esa persona que en realidad es nociva para esa persona. Ahora, como decía, luego también está la parte de las persecuciones que pueden terminar sufriendo. Pues yo, por ejemplo, soy testigo, ¿no? de esto precisamente, porque cuando yo me fui, pues tienes a tus amigos que son, para un testigo de Jehová, todos sus amigos son testigos de Jehová también. Entonces, tus amigos te dejan de hablar, te dejan de escribir, te dejan de buscar. Tus familiares más directos, o sea, padres y hermanos, también tienen que dejar de hacer tal cosa. De hecho, ellos
En lo que sería análogamente un tipo de derecho canónico que ellos tienen, pues precisamente cuando te dicta, ¿no?, que cuando alguien deja de ser testigo de Jehová, tienes que precisamente dejar de tener cualquier tipo de relación con esa persona. Ahora, en virtud del tipo de relación que tú tengas, se limitará de un modo o de otro. Por poner un ejemplo, si solamente éramos, no sé, dos hermanos, ¿no? Así también es como se hablan, se llaman entre ellos. Si solamente éramos dos hermanos que, no sé, hablábamos entre nosotros cuando nos reuníamos en el salón, ¿no? En el salón del reino, para, no sé, ahí congregarnos y a lo mejor después del culto hablábamos, ¿no? Dialogamos un poco y nos contábamos nuestras cosas cotidianas, pues ahí tú deberías dejar por completo de hablarme y yo debería, digamos, pasar a ser un inexistente para ti. Sí, en cambio, nuestra relación es un poco más íntima, ¿no? Por ejemplo, somos hermanos, por un ejemplo, ¿no? O a lo mejor tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Entonces, en ese caso, también se tendría que limitar la relación, pero claro, no se puede limitar absolutamente. O sea, yo no puedo pasar a ser un inexistente para ti porque hay un tipo de vínculo que seguimos manteniendo, ¿no? Un vínculo de sangre. Ahora, esta limitación se va, digamos, a dar de un modo o de otro en base a las circunstancias, ¿no? En las que nos encontremos. También siempre haciendo apelo a lo que tú siempre dices, ¿no? Que nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, como, como decía Ortega, y bueno, de vez en cuando sale alguien por ahí a decirte que no es así, pero bueno, es alguien que no ha entendido mucho de filosofía y de cómo funciona la vida en la realidad, porque sí, claro, evidentemente, pues las circunstancias son parte, digamos, de nuestra vida. Entonces, si, por ejemplo, somos hermanos que no vivimos en la misma casa, vamos a tener un tipo de relación que va a ser diferente si tenemos una circunstancia en la que en cambio vivimos en la misma casa. Entonces, evidentemente va a haber un tipo de limitación, digamos, superior si es que no vivimos en la misma casa, porque pues al no estar ahí juntos, al no tener que vernos la cara todos los días, entonces pues se puede limitar todavía más la relación. Mientras que en cambio si vivimos en la misma casa, pues deberían, por ejemplo, el tipo de relación debería ser un no saludarte o al menos no saludarte con conversaciones, ¿no? O sea, no sería, por ejemplo, no sé, al verte por la mañana, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo dormiste? Algo por el estilo, ¿no? Sino que sería solo buenos días y nada más, ¿no? Como le podría decir a alguien buenos días a cualquier persona que pasara por la calle siendo un desconocido, ¿no? Y entonces se tendrían que limitar muchísimo las relaciones y esto es lo que de hecho sucede. Yo, por ejemplo, lo he experimentado en mi propia vida cuando yo dejé de ser testigo de Jehová, pues, por ejemplo, mis padres, mis hermanos, bueno, tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor. El mayor no es testigo de Jehová, ya no lo es más, él tampoco, hace años. Él, por ejemplo, nunca llegó a bautizarse y en la actualidad digamos que se define como ateo, ¿no? Entonces, pues, para él no fue nunca un problema, pero para mi hermano menor, que en cambio es, digamos, un testigo de Jehová bastante radical, entonces sí, en ese caso, pues no hay ningún tipo de, digamos, de relación con él. En la actualidad todavía sigo sin tener una relación con él, excepto si es que, no sé, por ejemplo, llego a sufrir algún accidente, entonces en ese caso a lo mejor sí llega a llamarme para preguntarme cómo estoy, ¿no? O a lo mejor si no me llama a mí, le llama directamente a mi esposa y se lo pregunta a ella. Pero pues no hay, digamos, una involucración mayor. Entonces, esto es un poco lo que tiene que experimentar un testigo de Jehová si es que quiere dejar de ser testigo de Jehová. Ahora, dado que para el testigo de Jehová, dado que se encuentra en una secta, todo su mundo son los testigos de Jehová, entonces, pues se tiene que entender que esto se torna bastante difícil, ¿no? O sea, el abandonar tal secta, el alejarse de ellos, porque alejarse de los testigos de Jehová, dejar de ser testigo de Jehová, precisamente implica también dejar atrás
una parte muy importante de la vida de una persona, porque pues aquí estamos hablando de relaciones, digamos, fundamentales para la vida de alguien, ¿no? Como lo son tus padres, tus hermanos, si tienes hijos, tus hijos, si estás casado, tu esposa, si ella, por ejemplo, siguiera siendo testigo de Jehová y tú quisieras dejar de ser testigo de Jehová, y por lo tanto, pues esto, digamos que se torna algo bastante difícil. Alguien que experimenta esto y que, digamos, lo puede entender bastante bien son, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Ellos también, el dejar de ser musulmán y, por ejemplo, para convertirse al cristianismo, implica para ellos también, digamos, una renuncia a su vida muy, muy grande, ¿no? Por lo tanto, ellos tendrían, digamos, creo que quienes mejores podrían entender también un poco todo esto, además de, bueno, gente que está en otros tipos de sectas. Muy claro. Quiero antes de darle la bienvenida a un nuevo invitado. Muchas gracias, Daniel. Voy a tocar una pregunta en particular luego, pero no sé si dará aquí Jesús Ferreira o no, que del canal Sacrosantum, que por cierto, aprovechen a suscribirse al canal de Sacrosantum y el de a mi amigo Michele Marincolo, que son dos grandes defensores de la fe católica. Saben que yo consumo muchísimo sus canales, cada tanto paso a visitar, a comentar ahí. Antes de escucharlo, una pregunta. ¿Usted, Jesús, fue testigo o tiene familiares que son testigos? Porque eso nunca le pregunté. No fui testigo de Jehová. Sí, cuando yo fui adoptado, bueno, de niño fui adoptado, la madre de nuestro tutor era testigo de Jehová. Ahí va. Ella esperaba justamente que se cumpliera una profecía, iba a estar viva cuando se cumpla esa profecía supuestamente, pero murió, no llegó a ver el cumplimiento. Sí, bueno, hablando de profecía, se sabe que el fundador de, podríamos llamar, de este credo, de esta secta, de esta expresión de fe, tuvo sus profecías y ninguna se cumplió. Además, tuvieron que reformar algunas, mover las fechas, hacer un imaginario bastante interesante, que es el año 1914, si mal no me equivoco, es que Jesús gobierna, pero invisiblemente, porque habían hecho algunas predicciones medio raras. Pero quiero ir a una pregunta muy profunda. A mí me gustan estos temas de la filosofía para los dos, digamos, para que lo podamos dialogar entre los tres. ¿Cómo entiende un testigo de Jehová la caridad? Digo, porque yo soy católico, pero a mí me viene a pedir ayuda un evangélico, un ateo, pero estoy ahí, no me importa su fe. O sea, yo tengo que ayudar al que tengo que ayudar. Punto. Después, si se convierte o no en la fe católica, es una discusión aparte, pero yo entiendo la caridad de esta manera. O sea, que en última instancia todo proviene de Dios y todo se debe a Dios. Entonces yo me debo a Dios. ¿Cómo entiende un testigo de Jehová la caridad? Le dejo ahí para que lo podamos dialogar en un ratito entre ustedes. No sé qué tal Miquel, si quiere agregar algo ahí el hermano. ¿Qué tal, hermano? Un gusto para empezar, conocerte. El Y gusto no, es mío. si quieres dale tú, que yo ya he hablado bastante. A ver si quieres dale tú y luego a lo mejor digo algo yo. Bueno, el tema de la caridad, ¿no? O lo que es brindarse al otro, para el testigo de Jehová radica básicamente en un comité de socorro. Ellos tienen lo que es un comité de socorro donde supuestamente, y digo supuestamente, ayudan a las víctimas de desastres naturales o las que están pasando necesidades, ¿no? El tema es que este comité de socorro es supuestamente, digo, porque en realidad no funciona como lo promueven ellos. Pero este comité de socorro es selectivo, o sea, ellos ayudan solamente a los testigos de Jehová. Para ellos la obra más importante de caridad, por así decirlo, la obra más importante de amor que tienen es salir a predicar o entregar lo que son las revistas Atalaya. O sea, ser un publicador de tiempo completo. Es más, si se van a África o ven las publicaciones de los testigos de Jehová en África, van a ver que a la diferencia con los católicos que están en África, o sea, mientras la Iglesia Católica es la ayuda más importante en África, humanitaria y sostiene orfanatos, leprosarios, los testigos de Jehová generalmente lo que hacen es la obra de predicación. Entonces la caridad, reitero, para ellos radica en ayudar solamente a los que son miembros de la organización. Ese comité de socorro, ellos argumentan de que según la escritura dice que hay que ayudar primeramente a los que son de la fe. El tema es que no niega la escritura también que hay que ayudar a los demás. Ellos se quedan solamente a ayudar a los que son de la fe. Después
brillan por su ausencia en la obra de caridad, ¿no? Gracias Jesús. Miquel, no sé si nos querías comentar algo respecto a la caridad. Ujú. No, sí, sí, es así tal cual. La mayor obra de caridad es justamente ir a salir a la calle a evangelizar, aunque bueno, ya no evangelizan en realidad como lo hacían antes. Bueno, no sé ahí en Argentina como lo harán, pero por ejemplo ahora aquí en España, donde estoy ahora, lo he visto también en Italia la última vez que he estado, pues antes se te acercaban, ¿no? Era un tipo de evangelización activa. O sea, ellos se te acercaban y te trataban de, pues, presentar un tipo de mensaje, ¿no? Suelen empezar con preguntas o directamente ofreciéndote alguna publicación, porque yo también lo hacía, ¿no? Pero en cambio ahora veo que es más un tipo de evangelización pasiva, en la que pues simplemente ellos están ahí de pie, parados, esperando a que tú te le acerques para que finalmente ellos luego a lo mejor te puedan, en ese caso, ¿no? Si tú das el primer paso, entonces ellos ahí sí pueden eh, justamente secundarte, ¿no? Y empezar con la conversación. Esa sería pues la mayor obra de caridad para ellos. De hecho, yo no tengo ni siquiera un recuerdo, podría estar equivocado, pero es muy, muy poco probable, porque no tengo ni siquiera un solo recuerdo de que yo mismo, cuando era testigo de Jehová o alguien de mi familia o de otros testigos de Jehová, pues que justamente, no sé, hayamos ayudado a alguien que en realidad no era testigo de Jehová. Entonces, pues un poco lo que decía Jesús. Perdón que me reí, pero pasa que justo tiré acá, perdón, no es serio lo que acabo de decir, pero pasa que justo tiré acá el comentario a Flor de decir que agradezco no tener timbre. Miren, les voy a contar algo ya para ir cerrando, me estamos cerca de la horita, pero quería aprovechar a decirte un tema un poquito más filosófico. Así, Jesús, creo que es la primera vez que está en este canal, o si no, bueno, bienvenido. Acá nos gusta mucho la filosofía, Jesús. O sea, más allá que por ahí tocamos temas teológicos, nos gusta la filosofía acá. Les cuento una anécdota y sobre esta anécdota me gustaría que la última intervención cada uno se explaye sobre los puntos fundamentales que quieren tocar de la doctrina de los testigos de Jehová. Hay mucho para decir, hay mucho. Pero les voy a contar una pequeña anécdota, si me lo permiten. Para que la gente que es de Córdoba me puede desmentir tranquilamente. Yo vivo en pleno centro, aquí en la ciudad de Córdoba. Saben que está el Mercado Central. Es un microambiente muy particular porque hay cuarteto a todas horas, están comiendo asado en la banquina. A mí me encanta ese contacto ahí con lo más popular de la gente. Resulta que yo, sabiendo que tenía este vivo programado para hoy con nuestro querido amigo Miquel y que ahora también se ha sumado Jesús, agradezco a los dos su tiempo, me llamó la atención que el otro día fui al mercado y veía siempre el puesto de estas personas, de estos señores, a veces señoras también, que tienen como un carrito de compras, que te ponen un montón de libritos y te dicen clases de Biblia gratis. Y vos lo ves que están parados ahí de forma muy modesta, algunos de traje, la señora de polleras largas, y vos decís clases de Biblia gratis. Bueno, y todo yo con mi hija mayor, que me acompaña siempre, saben que somos muy compinches con las aventuras. Digo, vení Inés, que papá quiere hacer una pregunta. Entonces venía mi hija, ¿no? Ahí conmigo. Digo, disculpe, digo, ¿ustedes son testigos de Jehová? Sí, señor, ¿cómo le va? No, ¿cómo le va? Gracias, Dios le bendiga. Le digo, quiero hacer una sola pregunta. Le digo, tengo una duda. Tengo una duda, le digo, porque, bueno, yo soy profe y estoy un poco confundido. Le quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué es la aniquilación que tantas veces escuché? Entonces mi hija ya estaba así, le tuve que subir a OPA, 5 minutos explicándome que desaparece el alma, que se aniquila por impío. Yo lo escuchaba ahí con mi hija en brazos, estaba con la bolsa de la carne ahí. Digo, pero le hago una pregunta, le digo, ¿ustedes creen en Dios? Sí, que Jehová, bien. No, Dios, le digo, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Pero ese Dios es perfecto o no es perfecto? Sí, me dice. Bien, estamos de acuerdo. Vemos que usted y yo creemos, parece que en el mismo Dios. En un Dios que es un ser perfecto, dotado de inteligencia y voluntad. Ahora, si es perfecto, no se puede contradecir. No, claro que no, me dice. Bien, estamos de acuerdo. Si Dios, en su acto de amor, le da el acto de ser a usted, porque Dios le da el acto de ser, porque Él siendo puro acto de ser, otorga el acto de ser en participación a toda criatura. Ya la mujer me empezó a abrir los ojos como un dos de oro y se acercó a otro hombre que se ve que era más experimentado a escuchar. Le digo, porque si Dios, que es puro acto de ser, le otorga el ese
a toda criatura, si luego le quite el acto de ser en la condena, quiere decir que se contradice. Por eso, si uno fuese católico, yo estaba ahí disfrazando, si uno fuese católico, ¿qué diría? Dios alma a las almas condenadas en el infierno. ¿Por qué? Porque no les quite el acto de ser. Simplemente respeta la libertad de los que no quisieron estar en presencia de Dios dentro del cielo. Pero Dios nunca se contradice. Entonces, así como amó al alma y le dio el acto de ser, no se va a contradecir quitándole el acto de ser, sino un Dios contradictorio. Y ahí saldrá, no, bueno, mire, yo le invito, acá tiene esta tarjetita, le invitamos a que tome clase gratis con nosotros, porque estos son temas muy complejos. Para mí es simple, que no se contradiga, no sé, es lo complejo. Pero bueno, les quería contar la neta y dije, bueno, digo, yo voy a llamar, vamos a ir, digo, con un grupo de amigos y profes, sus clases, quédese tranquilo. Soy capaz de caerle, les juro que soy capaz de caerle y grabarlos, pero no porque Jesús sabe más de esto, igual que Miquel, yo porque voy con el tema de la lógica y la filosofía, ¿qué les puedo enseñar yo de religión? Pero me llamó la atención esto, ¿no? O sea, a mí me llamó la atención cuestiones básicas de doctrina que para mí se contradicen, para mí. Pero bueno, gracias Ezequiel, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Corte el cable del timbre. No, sí, son complicados. Bueno, ¿qué doctrina quieren rescatar ustedes? Ustedes dicen, bueno, a ver, yo noto un error o ¿qué opinan de esto? No de mi anécdota, pero ¿qué ven ustedes en la doctrina de los testigos de Jehová que les llame mucho la atención y que digan, creemos que es un error que se debería combatir? Cualquiera de los dos, que quiera empezar. Me gustaría hacer un hincapié en lo que dijiste nomás recién de la condenación y eso. Bien, te escucho. Vos sabés que para un asesino, para un ladrón, no sé, podríamos decir, para un violador, ser testigo de Jehová es una ventaja. Es una ventaja. Y te voy a explicar por qué. Mirá, vamos a suponer que Dios no te va a castigar toda la eternidad en el infierno, como ellos creen que no hay un infierno, que no hay un castigo, sino que hay un cortamiento. ¿Sí? Cortamiento hace de cuenta que es como cuando se apaga la televisión. No sentís, o sea, se apagó, ya no existís más. No tenés un alma inmortal. Yo creo que el testigo de Jehová que habló con vos ese tema no te entendió. ¿Por qué? Porque no creen en el alma inmortal. En sí no te entendió nada. Estoy seguro que no te habrá entendido. Pero imagínate que esta situación, ¿por qué te digo que es un favor para las personas que cometen estos delitos? Si vos sos católico, vos sabés que la moral católica te dice que esto está mal y que hay una recompensa, un castigo eterno. Pero al testigo de Jehová no le dicen eso, dicen que hay un cortamiento eterno. Por ende, vos como persona vas a dejar de existir. No vas a sentir dolor, no vas a sentir llanto y no te van a castigar eternamente. Simplemente cesás de existir. Dios te destruye en Armagedón y cesás de existir. Ahora, aquí viene el problema. Estas personas que cometen estos delitos, si tendrían que elegir qué ser, católico o testigo de Jehová, elegirían ser testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque simplemente dicen, bueno, este Dios a mí lo único que va a hacer es un segundo. Desaparecer, destruirme, no voy a sentir llanto, no voy a sentir dolor, no voy a sentir tristeza ni remordimiento de estar lejos de la presencia de Dios porque voy a dejar de existir. ¿Para qué me conviene convertirme? ¿Para qué me conviene ser una persona de bien? Si simplemente Dios me va a eliminar y no voy a tener razón, no voy a tener recuerdos, no voy a existir más. No, prefiero ser testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque si me hago católico, ahí sí, en ese Dios católico, hay una condena eterna. Entonces, por eso digo que es un peligro. Cuando a nosotros nos dicen, nuestros siervos, ¿no? Ustedes van a ser destruidos en Armagedón. Yo digo, bueno, ¿y qué pierdo? No, es que nunca vas a estar con Jehová. ¿Y qué pierdo? Si no voy a tener remordimiento. Mi conciencia va a estar nula. No voy a sentir remordimiento, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Si me destruyen, bienvenido sea. Ahora, si ese Dios me dice que me va a condenar al infierno eterno por propia decisión mía, ahí yo tomaría conciencia de las cosas y diría, no, voy a comportarme mejor, ¿no? Entonces, lo que promueven esta organización justamente es como una anarquía, ¿no? No hay un castigo,
Simplemente hay un cortamiento que va a durar ni un segundo, que va a ser un chispazo, y todos se van a dejar de existir. Mientras ellos van a vivir felices en el paraíso, en la nueva tierra. O sea, y yo, que voy a dejar de existir, no los voy a envidiar porque no voy a sentir nada. O sea, salimos ganando los dos. Ellos y los apóstatas, ¿no? O los rebeldes. Bien, mejor explicado imposible. Jesús, como ya estamos un poquito de corto tiempo antes de darle la intervención final a Michele, me gustaría poder aprovechar de en vivo, presionarte para invitarte y seguir explorando un poco más este mundo de los testigos de Jehová, si podés. Pero antes de darle la palabra a Michele, Jesús, los que son de Argentina, ¿cómo pueden conseguir tu libro? Mi libro, Los Testigos de Jehová, un engaño mundial, yo lo doy gratis o a voluntad. Es un libro para saber cómo dialogar con un testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque a veces los católicos, reitero, los católicos, cometemos el error de ir al choque. Y cuando uno va al choque con Biblia, con un testigo de Jehová, lo mejor que hay es dar una táctica, así como lo han convencido. ¿Para qué? Para estudiar, un estudio bíblico, vaya la redundancia, hay una táctica para que ellos accedan a tener un diálogo y cuestionen al cuerpo gobernante. Porque la luz de ellos es el cuerpo gobernante. Si ellos cuestionan al cuerpo gobernante, ahí entra la duda. Y ya está. No hay defensa. Entonces, si quieren, en mi libro es por mail, jesusferrer21k@gmail.com. Si lo pones ahí te lo fijo al comentario porque ya vamos a ir hablando con Jesús el tema de los testigos de Jehová. Pero me gustó su explicación. Y ya para ir cerrando, estamos cerca de la hora y sabemos que es muy tarde para Michele, está en España. ¿Qué hora es Michele allá, por favor? 3:30. 3:30 de la mañana y está haciendo este apostolado acá. Yo creo que también merece que se suscriban a su canal, igual que Jesús Ferreira y Secretamente, un gran esfuerzo. Para no quitarte tiempo, Michele, si tuvieras que elegir alguna doctrina que vos veas profundamente errada, pero no solamente doctrinamente filosófica en sí, esta doctrina realmente es muy peligrosa para un ser humano. Dentro de los testigos de Jehová, ¿cuál dirías que es y por qué dirías que es un peligro y que una persona tiene que estar atenta a este error doctrinal? Bueno, demasiadas. A ver, para empezar, filosóficamente, los testigos de Jehová son materialistas. Para ellos, de hecho, ni siquiera existe el principio formal, en realidad, porque ellos consideran que el alma se identifica con el cuerpo. De hecho, este es precisamente, digamos, uno de los argumentos que ellos usan cuando, digamos, tienen que explicar, por ejemplo, ¿no? Cuando, no sé, se salvan Noé y su familia, dice, ¿no? Que San Pedro dice, se salvaron 8 almas, ¿no? Entonces, pues ellos dicen, bueno, se salvaron 8 almas, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de 8 personas. O sea, el alma como tal se identifica con la persona, no es digamos, no es una parte metafísica, no es un principio actual de la esencia, como lo diríamos nosotros filosóficamente, sino que se identifica simplemente con la parte material, por lo tanto, pues en realidad no hay, digamos, este tipo de dualidad o este ilemorfismo. Entonces, eso filosóficamente, por ejemplo, ya es un gran problema como tal. No sé, a nivel quizás de Dios, pues Dios no es acto puro, para empezar, no es absolutamente simple, en realidad, porque, pues, a ver, Dios dicen que es omnisciente, por poner un ejemplo, o que es todopoderoso, pero luego cuando vas a analizar en qué consiste tal omnisciencia o tal omnipotencia, pues no es omnisciencia y omnipotencia como tal. Y además, Dios recibe, digamos, actualiza, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, Dios actualiza su conocimiento, en realidad. No es que sabe absolutamente todas las cosas. Entonces, encontramos de nuevo que, o sea, el negarle la omnisciencia es precisamente decir que Dios no es acto puro como tal. Más teológicamente, o sea, todas estas cosas, yo las digo ahora así, pero tienen toda una serie de implicaciones. Bueno, que los que siguen nuestros canales ya sabrán cuáles son estas implicaciones. Y a nivel más teológico, la más grave de todas, negar la divinidad de Jesús.
la más grave de todas. La persona en realidad no puede ser salva. Bueno, de hecho ellos ni siquiera tienen que ejercer fe en Jesús, o sea, ellos ejercen fe en Jehová. Okay, luego terminan diciendo que Jesús es su Señor, mentira, pero bueno, ellos ejercen fe en Jehová para poderse salvar. Pues esto es un problema justamente para que puedan salvarse. Otra muy seria a nivel, a lo mejor, digamos, psicológico, es justamente esta manipulación que ejercen sobre la persona. Uno de los modos de manipulación, por poner un ejemplo, es limitarles la información a la gente. De hecho, yo no sé cuántas veces lo he escuchado decir, y yo también lo dije algunas veces, precisamente no mires aquella información que no te proporcionan los mismos testigos de Jehová. Por ejemplo, para ellos el escuchar, no sé, a unos filósofos hablar o a unos teólogos que no sean testigos de Jehová, que bueno, luego no creo que hayan teólogos y filósofos entre los testigos de Jehová, pero bueno, precisamente ellos no pueden hacer tal cosa. Y si eres un ex testigo de Jehová, peor todavía. O sea, eres alguien a quien no solo no le tienen que hablar, sino que ni siquiera le tienen que escuchar. Escuchar testimonios, por ejemplo, de alguien que diga, yo soy ex testigo de Jehová y bueno, me fui por esta y esta otra razón, esta es mi experiencia con ellos y cosas por el estilo. No puedes escuchar tal cosa porque ellos te van a confundir. Te van a sacar de aquí donde está toda la verdad, todo el bien, y ellos básicamente te quieren llevar al reino de Satanás, quieren que pues vayas donde está todo lo malo y todas las mentiras, todas las falsedades. Entonces te limitan muchísimo en cuanto a lo que es conocimiento, información, saber. Y esto es un modo, por ejemplo, precisamente en el que ellos ejercen la manipulación sobre las personas. Uno de los tantos, porque bueno, luego también hay otros. Pero como tú decías, dado que ya estamos cerca de finalizar el programa, entonces no voy a ahondar más. Entonces, bueno, esto digamos que son cuatro, dos filosóficos, uno teológico y uno psicológico que digamos, que yo diría, y coincido, con esto quiero terminar, ¿no? Coincido con lo que decía Jesús, hay que tener una buena estrategia para poderle llegar a un testigo de Jehová, porque si uno le va de frente, ¿no? Y quiere justamente, digamos, ir directo a todas estas cosas, ¿no? Uno podría hacerlo, pero no sería la mejor estrategia porque el testigo de Jehová está programado, ¿no? Entre comillas, para justamente cerrarse en banda enseguida en cuanto alguien les ataque de modo, digamos, tan directo con todas estas cosas. Y por lo tanto no te van a hacer ni caso. Les va a entrar por una oreja, les va a salir por la otra y si es que te dejan hablar, pues en ese momento de espera ellos no van a estar reflexionando sobre lo que le estás diciendo, sino que van a estar pensando en cómo refutarte. Por lo tanto, no es útil, en realidad no es eficaz el, digamos, ir directo al grano. Hay, digamos, que tener cierta maña, cierta estrategia para poderles llegar, porque si no, no te van a hacer ni caso, no te van a prestar atención. Sí, decimos algo, Jesús. Algo cortito, nada más. Justamente lo que decía Michele, hay una estrategia. A mi parecer, por las muchas conversaciones que he tenido con los testigos de Jehová, la estrategia, una de las que he ideado para hablar con ellos y que no se vayan o no se retiren, por ejemplo, es decirle, no voy a quitar mucho de tu tiempo, es más, yo también tengo cosas que hacer. Entonces, cuando vos le decís eso a un testigo de Jehová, se queda tranquilo porque sabe que te vas a ir. ¿Me explico? O sea, si vos le diste argumentos sólidos y fuertes, y vos le decís, tengo que irme, no voy a quitarte mucho de tu tiempo, él automáticamente va a sentir un alivio, ya se va. Porque él, recordá que el testigo de Jehová te ve como un apóstata o enemigo de Jehová. Y por último, en cuanto a la doctrina, a mí me gustaría agregar algo muy importante, y yo te invito, Horacio, que lo analices, que vos sos filósofo. El tema de lo que es la persona. Porque ellos dicen que no se resucita el cuerpo que murió, o no hay una resurrección física, sino que se resucita un intelecto, la persona, el patrón de vida, el patrón de pensamiento, los recuerdos, y se los pone en un nuevo cuerpo. Entonces se resucita y ahí vale la pena, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es la persona? Si es que se resucita la persona. Es un tema muy profundo que sería bueno que vos que tocas ese tema de la filosofía
lo puedas abordar. No, me parece genial, ya terminamos con esto, pero digo, sobre eso un comentario chiquito que nos deja Jesús y picando la pelota, dos datos al pie rápidamente. Primero, aunque ustedes no lo crean, hoy en Europa ya se está trabajando en intentar replicar el intelecto del hombre a partir de algoritmos. Esta es la tesis que toma Haravi Yuval, este pensador israelita, que considera que todo se reduce a un algoritmo y por lo tanto es predecible y programable, especialmente el ser humano. Entonces ya se está trabajando en la realidad, nosotros lo vemos en neurociencia y también lo estamos viendo también en una especialización que estamos haciendo, pero quiero también tocar otro punto, ¿no? Esta idea del logos, del verbo engendrado por Dios como palabra, es la que toman los monarquistas. Monarquistas en el sentido teológico, no los que defendemos la monarquía medieval, aclaro de ella, Claro. monarquistas en el sentido teológico, ¿no? Pero es la que toman también esta idea del logos, antes que los arrianos, antes que Arrio, que Eusebio, es la que tomó Pablo de Samosata, San Luciano, que bueno, después se retractó y por eso llega a la santidad, pero recuérdese que Pablo de Samosata fue el primero en instaurar el monarquismo adopcionista. Y esta idea de que Dios no es de la misma sustancia que su logos, sino que hay un ingreso en el devenir eterno de Dios, la palabra. Y todo lo que está dotado de palabra, en Dios el hombre, deviene del propio verbo. Es un acto del verbo, es un acto creador del verbo, pero el verbo a su vez es criatura de Dios, pero es una criatura privilegiada, es decir, creador, criatura privilegiada, las criaturas. Y cuando entendemos esto, entendemos cómo funciona Arrio. Me cierro con esto. Un llamado final para todos y nos vamos del vivo. Y lo digo con toda la seriedad y con todo el amor y la caridad del mundo. ¿Por qué le pido siempre a mis alumnos, gracias a Dios somos casi 100, ¿por qué le pido a mis alumnos que sean humildes? Hoy lo vimos con él, está aquí Naum, no sé quién más estuvo esta mañana en la clase. Yo les di 3 pasajes bíblicos y les dije, analicen esto desde la sola escritura, no atacando ahora a nadie, no es para atacar ahora, empezar con la discusión evangélico versus católico, sino la sola litera, dejémoslo ahí. Vean estos pasajes que le di sin contexto, es decir, sin magisterio, sin tradición, sin hermenéutica, no, sin autoridad que me lleva a interpretarlo en un sentido, sino que cada uno lo interprete libremente, les dije. Les di un par de pasajes y les dije, ¿les parece descabellado cómo piensa un arriano? ¿Les parece insólito lo que sostuvieron la mayoría de arrianos, que eran mayoría por sobre los que defendían el Concilio de Nicea? Hay que poner esto en contexto, ¿no? Entonces, seamos humildes, porque yo les puedo asegurar que muchos, no quiero subestimar, por eso yo no debato, porque a mí los debates me quedan grandes. Me quedan grandes, sí, es verdad, porque soy muy chiquito en mi intelecto. Yo les puedo asegurar que hoy un arriano agarrase cualquier católico promedio del siglo XXI en un debate público y lo pasea. Y les puedo asegurar que más de un testigo de Jehová, hago muchos apologistas que tienen de vuelta, los pasea. No es que son ignorantes, que están ahí comiendo pochoclo en la plaza. Créanme, por eso yo estoy muy respetuoso cuando tengo que tener un debate. Porque uno cree que sabe, como uno cree que sabe pelear hasta cuando está arriba del ring de boxeo. Ahí te olvidaste de todo, ¿eh? O sea, créeme que funciona así. Bueno, Claro. ¿nos quieren dejar el saludo final y sus redes para ya terminar el vivo de hoy? Y que pase la gente lo siga, ustedes manejan más estos temas, digamos. Bueno, el tema, gracias por la invitación, un gusto, Miquel, y gracias, Horacio. Sí, siempre no subestimar porque siempre tienen nuevos argumentos los arrianos. La herejía se hace más fuerte. A ver, los invito, bueno, a mi canal Sacrosantum. Generalmente antes me conocían como antisecta, yo hacía muchos videos y me dedicaba 100% a los testigos de Jehová. Era 100%, es más, para los que no saben, tengo hasta literatura antigua de ellos, donde habían dicho profecías fallidas, o sea, imagínense. Pero bueno, los invito a mi canal Sacrosantum y gracias a Horacio y ahí al hermano Miquele, perdón. Bukele, ¿por qué no se Miquele? Bueno, Miquele, te mando un abrazo y muchísimas gracias a ti por la invitación a todos. Dios te bendiga, Jesús. Miquele. Sí, pues efectivamente es así, como ustedes lo decían. Pues de hecho, creo que estudian más la Biblia los testigos de Jehová que los propios católicos. Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Hay que primero saber
para luego poderse enfrentar a la otra persona. Si no, no va a poder cumplir con su cometido. Y es más, yo he escuchado a muchos decir que por muy poco, o sea, han estado a punto de dejar el cristianismo para abrazar justamente esta secta de los testigos de Jehová, porque casi los convencen. Por, digamos, la fuente de información y de conocimiento bíblico digamos, que te llega como una avalancha. Y si no eres capaz de discernir, de distinguir, entonces pues te pueden precisamente engañar, ¿no? Y hacerte creer lo que ellos te quieren hacer creer. Y pues nada, ya saben, mi canal de YouTube, mis redes sociales, todo estoy en todas partes como Michele Marincolo, así que bueno, ahí están, por si les interesa mi trabajo, mi apostolado, aquí en YouTube, Instagram es digamos, la que más uso, pero bueno, también estoy en Facebook, Twitter, TikTok, pero bueno, el contenido digamos que es el mismo en todas partes. Muchísimas gracias, gente. A los que me dicen, Horacio, ¿cómo te podemos apoyar? Bueno, primero recen por nosotros, que es lo más importante, porque esto es una batalla espiritual en última instancia. Y segundo, siempre les pido, el mejor apoyo es que puedan ayudar a que todos los canales crezcan. Yo quiero que el canal de Jesús crezca, que el canal de Michele crezca, que les vaya bien, porque hacen lo que hacen de corazón y pensando en el bien mayor que es Dios. Entonces, esa es mi humilde invitación para las 111 personas que nos están viendo ahora. Simplemente eso. Vamos a hacer una segunda parte. Dios quiere que podamos estar los tres, pero si no, podemos hablar luego por separado con Jesús, dedicarle mucho tiempo a Jesús, mucho tiempo a Michele. Gracias, Michele, por tu tiempo. Sabemos que son las 3:30 de la mañana ya, estamos todos reventados ya. Muchas gracias, Jesús, y que Dios le bendiga a todos. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes en otra transmisión en vivo a la siesta, como estamos habituados, hablando de filosofía. Saludos.